nombre es Vianey Figueroa, yo soy fonoaudióloga y parte del equipo de Tobii Dynavox en español. Para las personas que no conocen Tobii Dynavox es una empresa que se dedica exclusivamente a desarrollar tecnología asistiva para la comunicación, es decir, tecnología para que personas con discapacidad que no se pueden comunicar de forma hablada, igualmente se puedan desarrollar, ¿cierto? Y comunicarse con su entorno. Nos encontramos en más de 65 países alrededor del mundo y creciendo, por lo que la tecnología asistiva de comunicación es algo ampliamente utilizado a nivel mundial. La agenda del día de hoy vamos a hablar un poco sobre las personas con necesidades comunicativas complejas, ¿cierto? ¿Quiénes son? ¿Qué tipos de comunicadores hay? Ya que vamos a estar haciendo una evaluación y yo necesito finalmente, al final de la evaluación, decir algo, ¿cierto? Necesito decir, esta es una persona que corresponde a un tipo de comunicador, por ejemplo, emergente, o el tipo de comunicador que sea la persona, y tiene, por ejemplo, estas barreras, o esta es su competencia comunicativa en estos ámbitos, para finalmente cerrar esa evaluación. ¿Ya? Y vamos a hablar sobre la evaluación de la necesidad de un sistema alternativo aumentativo de comunicación, la evaluación de las necesidades comunicativas de la persona, de método de acceso y también la evaluación de la mirada, si es que ese va a ser el método de acceso que la persona va a utilizar, o bien la evaluación utilizando un seguidor ocular que me permita ir más allá de lo que mis ojos pueden ver, independientemente o no, si es que la persona va a ser usuario de seguidor ocular o no. Y así que vamos a ver varias cosas interesantes. Cualquier cosa, ustedes me pueden ir preguntando en el chat y a medida que vayamos teniendo un tiempo, si no al final de la sesión, les voy a ir respondiendo todas sus preguntas. ¿Sí? Entonces, primero, ¿quiénes son las personas con necesidades comunicativas complejas? Lo primero que tenemos que saber es que son aquellas personas que tienen dificultades para cubrir sus necesidades comunicativas diarias de forma hablada. Esa es una persona con una necesidad comunicativa compleja. Hay algunos que tienen, ¿cierto?, varias palabras y hay algunos que definitivamente no emiten ninguna palabra hablada y se comunican de otras maneras. ¿De qué otras maneras? ¿Cierto? Con gestos, expresiones faciales, vocalizaciones, etc. Recordemos que todo lo que nosotros expresamos comunica, entonces todos nos podemos comunicar. Solo que la persona con necesidad comunicativa compleja le va a costar, ¿cierto?, comunicarse de forma hablada. Y las personas con necesidades comunicativas complejas las podemos dividir en tres grandes grupos principalmente. Hay algunos puntos intermedios, ¿sí? Como por ejemplo emergente transicional, ¿sí? Pero principalmente se dividen estos tres grupos. Primero tenemos las personas que son comunicadores emergentes, que son aquellas que no se expresan aún con una comunicación simbólica, es decir, de forma hablada, ¿cierto? O bien utilizando un pictograma o escribiendo algo, para que todo mi conjunto de personas me pueda entender. Entonces, cuando alguien no tiene el acceso a una comunicación simbólica, se habla de que es una persona comunicadora emergente porque basa su comunicación en la expresión no simbólica, que vendrían a ser gestos, vocalizaciones, ciertas expresiones faciales, proxémicas, qué tan cerca pongo yo de la otra persona, etc. Y esas personas dependen totalmente de un compañero de comunicación que interprete lo que están tratando de decir. Ya, por ejemplo, no sé, va una niña a la consulta y hace un gesto que el terapeuta ve que hace un gesto, pero la mamá dice, ah, eso significa que tiene hambre, o significa que le duele la espalda. Bueno, esa es una comunicación no simbólica, ¿ya? Después vienen los comunicadores dependientes del contexto, que son quienes ocupan un sistema simbólico y también uno no simbólico, juntos, ¿ya? ¿Y de qué va a depender qué tipo de comunicación utilicen? Va a depender del contexto en el que se encuentren y va a depender del interlocutor, del compañero de comunicación que tengan enfrente, ¿ya? Y estas personas aún no presentan habilidades convencionales de lectoescritura. Entonces se basan, a veces tienen sistemas de comunicación, ¿cierto?, que son limitados generalmente en vocabulario, que los pueden utilizar con algunas personas que entienden cómo lo utilizan, por ejemplo, ¿ya? Y no saben aún la lectoescritura. Y después están los comunicadores independientes, que son aquellos que utilizan su sistema aumentativo alternativo de comunicación para comunicarse con cualquier persona en cualquier contexto, siendo competentes en todas las funciones del lenguaje,
¿Ya? Entonces tenemos esos tres grupos. Cuando terminamos la evaluación, entonces yo tengo que decir, esta persona es un comunicador emergente o dependiente del contexto o un comunicador independiente. ¿Ya? Y explicar lo que eso significa. Sabiendo esto, para hacer una evaluación a una persona que tiene una necesidad comunicativa compleja, existe un modelo que se llama el modelo de participación. No vamos a ver en detalle este modelo, pero es para que veamos finalmente qué se sugiere evaluar a una persona con una necesidad comunicativa compleja. ¿Ya? Este modelo de participación es un modelo sistemático para realizar evaluaciones para personas que utilizan CAA y está diseñada, ¿cierto? Tiene por objetivo poder diseñar una intervención basada en los requisitos funcionales comunicativos de la persona para que esta persona pueda participar en sus actividades de su vida diaria de mejor manera. ¿Ya? Y este modelo también está reconocido por la Hacha. Entonces, primero se deben identificar los patrones de comunicación de la persona y sus necesidades comunicativas, es decir, cómo se está comunicando y qué es lo que necesita comunicar. Y también identificar la participación, en qué ambientes, por ejemplo, participa, cuáles son sus principales barreras y también sus principales apoyos. Entonces, algo que me gusta mucho personalmente de este modelo de participación es que deja ver que las habilidades y capacidades individuales de la persona es solamente un punto dentro de la evaluación. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tengo que ver patrones de participación en el ambiente, las necesidades comunicativas actuales y futuras, los apoyos ambientales que esa persona pueda tener, las barreras de oportunidad que tiene y después ¿cierto? También las habilidades y capacidades individuales. Entonces ahora vamos a ir viendo, ¿cierto? Herramientas de evaluación que entrega TOVIDA Innovox que finalmente van a ir a cubrir varios de estos puntos. ¿Ya? Pero siempre tengamos en mente que esto es más o menos lo que nosotros podríamos y necesitaríamos evaluar. Por ejemplo, en patrones de participación, es la forma en que esta persona participa hasta ese momento en distintos entornos, por ejemplo, con una proyección futura. Las necesidades comunicativas actuales y futuras, bueno, es eso, que necesita cierto comunicar. Los apoyos ambientales va a ser cómo el entorno apoya a esa persona para que se pueda comunicar. Las barreras de oportunidad pueden ser muchas, ¿sí? Por ejemplo, hay barreras políticas por las leyes y reglamentos del país, hay barreras prácticas que son lo que suele hacer en el lugar y son esas prácticas que cuesta cambiar. Las actitudinales, que son actitudes de las personas, de su entorno hacia la persona, etc. ¿Ya? Entonces hay varias barreras. Y por supuesto las habilidades y capacidades individuales de la persona, que es cómo esa persona ya se está desenvolviendo y qué herramientas tienes que podríamos utilizar para potenciar. Entonces, cuando uno realiza una evaluación, ¿cierto? Se realiza esa evaluación con el objetivo de planificar una intervención. No vamos a hablar de intervenciones hoy, ¿ya? Pero ese es el objetivo, recopilar toda la información para que podamos hacer una intervención que vaya con el enfoque de que la persona desarrolle, que logre competencia comunicativa, ¿ya? Eso sería el objetivo de la intervención. Ahora, ¿qué es esto de la competencia comunicativa? La competencia comunicativa se definió en 1989 y que fue ¿cierto? Un constructo interpersonal dinámico que se creó para las personas con necesidades comunicativas complejas, así haciendo una diferencia entre una persona con necesidad comunicativa compleja y una persona que no tiene una necesidad comunicativa compleja. ¿Ya? Porque antes siempre se evaluaba como junto, que lo que servía para la persona que se comunicaba de forma hablada lo intentaban replicar un poco en una persona con necesidad comunicativa compleja, se dieron cuenta que eso no estaba funcionando ya en 1989, o sea, hace más de 30 años atrás. Entonces se creó esto de las competencias comunicativas, que finalmente es un constructo, ¿sí? Es una guía en que está basado en la funcionalidad y en la adecuación de la comunicación y la suficiencia de conocimiento y juicio y habilidad en 4 dominios. Es decir, yo voy a evaluar a la persona que tengo enfrente en 4 dominios que son enfocados a una persona con necesidades comunicativas complejas. ¿Cuáles son estas 4 competencias comunicativas que yo voy a tener que también ir viendo y buscando dentro de la evaluación?
Una es la competencia lingüística, que es cuánto la persona expresa de forma hablada o con su sistema, el que tenga, y cuánto comprende también. La competencia social, que es cómo utiliza su sistema dentro de distintos entornos sociales, por ejemplo. La competencia operacional, que va a ser cómo la persona utiliza su sistema de comunicación, que sepa aprenderlo, que pueda navegar el sistema, por ejemplo. Y la competencia estratégica, que es enfrentar finalmente la vida siendo una persona que se comunica de una manera distinta. Entonces, por ejemplo, va a ser, la persona suele saludar con su dispositivo de comunicación, o cuando se presenta, explica cómo se comunica, por ejemplo, hola, soy Vianey, yo me comunico con un dispositivo de comunicación. O si la persona que tengo al frente me hace muchas preguntas muy rápido, le puedo decir, yo necesito tiempo para poder responderte, espérame, por ejemplo. Esos son como competencias estratégicas, ¿ya? Entonces tenemos que tener en mente estos 4 grupos de competencias comunicativas. Sabiendo esto, así a grosso modo, de lo que dice la literatura sobre qué es lo que se debería evaluar o lo que deberíamos tener en mente a la hora de evaluar a una persona con necesidad comunicativa compleja para determinar qué tipo de comunicador es, ¿ya? Y cómo están sus competencias comunicativas para después tener objetivos en terapia. Tenemos distintas herramientas. Desde TOEIC de Inox, la primera que se debería utilizar por orden, ¿cierto?, de complejidad o de, digamos, de generalidad, es el screening de comunicación. El screening de comunicación me va a indicar si la persona necesita o no necesita un sistema aumentativo alternativo de comunicación, ¿ya? Y es bastante sencillo, son 16 preguntas de sí y no, en donde varias personas que conocen a la persona que queremos ayudar van a responder esta encuesta, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿tiene el individuo un diagnóstico, por ejemplo, autismo, parálisis cerebral, afasia, ELA, que le pone en riesgo de sufrir desafíos de habla y lenguaje, sí o no? ¿Tiene el individuo menos de 20 palabras, signos, señales que puedan ser entendidos por personas desconocidas, sí o no? ¿Ya? Y así 16 preguntas. Esta es el screening completo. Si la persona tiene más de 5 respuestas sí, entonces nosotros necesitamos buscar un sistema de comunicación aumentativa alternativo para esa persona. No dice cuál, ¿ya? Dice sí, lo necesita. Sí, lo necesita o en realidad no lo necesita. Entonces, por eso es que este screening es como el puntapié inicial para saber si finalmente mi intervención va a ser basada en comunicación aumentativa alternativa o va a ir por otro lado. ¿Ya? Esa es la primera herramienta. Ahora, la segunda herramienta tiene que ver con lo que decíamos en un principio, que es la evaluación de las necesidades comunicativas, ¿cierto? ¿En qué lugares, por ejemplo, necesita comunicarse esta persona, sobre qué temas necesita hablar y con qué personas necesita hablar de esos temas? ¿Ya? Entonces, para eso se creó la evaluación de necesidades de comunicación aumentativa alternativa, que finalmente, ¿cierto? Lo vamos a ir viendo acá. Esta es una evaluación que puede completar, que se puede hacer de una forma inicial y también se puede hacer después como una evaluación de seguimiento, ¿ya? Para ver cómo está andando la terapia y decir, sí, mira, ahora se puede comunicar en más entornos o con más personas o hablar de temas diversos, ¿ya? Entonces, esta evaluación la tiene, mientras más personas también la completen, igual que la anterior, es mejor porque vamos a tener más puntos de vista, ¿ya? Y más información sobre la cual trabajar. Entonces, yo le puedo pedir a la familia que lo llene, al profesor que llene esta evaluación, puedo llenar yo la evaluación según lo que conozca el usuario, y después podemos ir contrastando esa información y ver finalmente cuáles van a ser mis prioridades, ya que es lo más importante que yo necesitaría trabajar en un inicio. Por ejemplo, los temas que son generales que le gusta hablar durante las conversaciones, o son temas cierto, que a la persona le gusta escuchar, participar, o de alguna manera, cierto, se comunica dentro de esos temas. Por ejemplo, dar opiniones cotidianas o actividades que sean cotidianas, por ejemplo, juegos, o dentro de hablar sobre el trabajo de la escuela, etc. Entonces yo veo toda la lista de temas
y veo, ¿puedo hablar sobre esto? ¿Le gustaría hablar de esto, pero todavía no puede? No es importante ahora, en realidad la persona, no sé, no trabaja, entonces el trabajo no es un tema. ¿Y cómo me comunico actualmente dentro de ese tema? Por ejemplo, puede ser, se comunica con gestos, se comunica con expresión facial, se comunica usando un sistema base de pictogramas, se comunica de forma escrita. ¿Ya? Entonces tengo que poner el modo de comunicación y ver si el modo de comunicación dentro de ese tema es eficaz o no es eficaz. ¿Ya? Lo mismo, entonces aquí primero voy a tener los temas que la persona tendría que tratar yo de que desarrolle o los que le están costando o los que son eficientes. Luego tengo las habilidades comunicativas, también lo vimos cierto en un inicio, qué habilidades comunicativas tiene la persona, por ejemplo, pedir atención, mantener atención, iniciar conversaciones, mantener conversaciones, cambiar de tema dentro de una conversación, hacer preguntas, yo responder una pregunta, por ejemplo, etcétera. Todas esas son distintas habilidades comunicativas que yo voy a tener que ir trabajando también dentro de la terapia. Entonces yo puedo ver, pide atención, sí, lo logra de forma exitosa. ¿Cómo lo logra? Gritando, supongamos, no sé, grita. ¿Es eficaz? Sí, es eficaz, pero finalmente el modo de comunicación tal vez lo podríamos trabajar y sea diferente. Ahora ya está trabajando con ese modo de comunicación, hay que modificarlo. ¿Ya? ¿Puede cambiar o introducir nuevos temas a la conversación? Le es difícil ahora. Por ejemplo, modo típico que lo hace, no sé, se enoja porque uno nota que algo le molesta y ahí cambiamos de tema. Ya, entonces hay que hacer algo, no es eficaz. ¿Ya? Etcétera. Y también al final de esta misma evaluación de necesidades está que no olvidemos nunca el entorno de comunicación de la persona. ¿Ya? Cómo esta persona se va a comunicar en distintos contextos, en la casa, en el trabajo, en la comunidad, cara a cara, de forma online, etc. ¿Ya? Y también nunca olvidar que los compañeros de comunicación son sumamente importantes para una comunicación efectiva y para enseñarle a una persona con necesidades comunicativas complejas. Entonces siempre tenemos que saber qué le tenemos que enseñar a esos compañeros principales de comunicación, ¿cierto? Quienes más interactúan con el usuario, para también apoyar el desarrollo de la persona con necesidades comunicativas complejas. Muchas veces los compañeros de comunicación, si bien en la mayoría de las ocasiones facilitan, en otras no, en otras tal vez son personas que creen que con lo que dice es suficiente, que le hablan muy rápido, que finalmente no le hablan directamente, tal vez, que le interrumpen mucho, ¿ya? Entonces tenemos que ir viendo también cuáles son las habilidades del compañero de comunicación para integrarlo dentro de mi sugerencia finalmente al terminar mi evaluación, ¿ya? Etcétera. Después de eso, después de, ya, entonces ya sé sobre el entorno, sé sobre los temas, sé sobre sus habilidades comunicativas, sé que necesita un sistema aumentativo alternativo de comunicación y que le tengo que enseñar a los compañeros de comunicación, ¿ya? Entonces, ahora que tengo que saber cómo esa persona va a hacer selecciones dentro de su sistema de comunicación. A veces es súper sencillo saberlo, porque no sé, vemos al que el niño viene con su tablet jugando, hace touch, sencillo, le queda bien, lo conoce, lo maneja, quedémonos ahí. Pero hay otras veces en que eso no es tan sencillo, ya en donde tenemos una persona con retos múltiples que tiene dificultades motrices y que yo digo, chuta, ¿cómo esta persona va a hacer clic aquí? ¿Ya? Y para esos casos tenemos el screening de selección de métodos de acceso. Este es un screening que no necesita de ningún dispositivo para llevarse a cabo, ¿ya? Los principales métodos de acceso que evalúa son touch, seguimiento ocular, scanning y mouse. Ya el scanning tiene varios nombres, también es conocido como barrido, como pulsadores, es lo mismo, ¿ya? Pero es el scanning. Esos 4 métodos de acceso evalúa este screening de evaluación. Entonces, por cada método de acceso me va a decir cómo evaluarlo para yo tener una idea si que la persona tiene un potencial de uso con ese método de acceso o no, ¿ya? Entonces, eso con este screening de evaluación. Por ejemplo, si es que yo necesito evaluar si la persona puede ser o no candidata a un seguidor ocular o tengo esa duda, ¿qué debo hacer? Eso dice este screening. Tú lo que puedes hacer es ver si la persona cambia de objetivos, o si fija su mirada en cosas que le llaman la atención.
si puede cambiar su mirada entre puntos, si es que mirando, etc. Ya te dice como qué observar y ver si es que finalmente esa persona podría no tener un potencial con ese método de acceso para que lo busque y pueda hacer una evaluación más completa. ¿Ya? Por eso es un screening, es algo inicial de un método de acceso. Y así te da toda la evaluación o qué hacer por método de acceso. Así es que eso con esto. Lo van a tener en su correo en un tiempo más. ¿Ya? Lo otro es que si es que yo finalmente sé que la persona tiene un potencial de acceso con la mirada, porque por ejemplo, no sé, la mamá me dice, es que ella no puede hacer catch, por ejemplo, le cuesta mover sus brazos, pero cuando ella quiere algo lo queda mirando fijo, hasta que se lo paso. O cuando quiere cambiar la tele, se queda mirando el control remoto, por ejemplo. O me doy cuenta que ella sigue bastantes cosas con la mirada que le interesan, por ejemplo. O que le gusta mucho mirar las hojas de los árboles y que puede estar mucho tiempo mirando las hojas. Entonces digo, bueno, entonces esa persona se comunica muchísimo con su mirada. Veamos si podemos usar la mirada para hacer clic en el sistema alternativo mentativo de comunicación. Entonces, para eso existe el formulario de observación de la mirada para que no se nos olvide nada en cuanto a la visión, ¿ya? O cómo usa la persona su mirada en su cotidiano. Entonces, esto me va a decir, me va a hacer recopilar mucha información que va a ser, por ejemplo, si usa lentes o no, si es que tiene algún problema de salud ocular, si puede cerrar bien los ojos, si los cierra juntos, si tiene una apertura media de los párpados, por ejemplo, si tiene movimientos involuntarios en los ojos, si puede parpadear a la orden o no, etc. ¿Ya? Este formulario de observación de la mirada entonces me va a servir para recopilar información de la mirada. Y también, si es que tengo la posibilidad de evaluar con un seguidor ocular, también me va a permitir registrar, por ejemplo, cuánto tiempo de permanencia utilizó la persona, o qué tipo de actividades usa, o si va a hacer o utilizar un seguidor ocular si lo necesita solo para interiores o interiores y exteriores, etc. Ya este es un formulario que tiene 3 páginas y que finalmente me sirve para tener ese registro. ¿Por qué es importante registrar? Porque la persona que va a evaluarse no puede irse sin nada, ¿ya? Tiene que tener un registro de su evaluación. Por eso es bueno que todos estos tests o el material que ustedes utilizan lo impriman y al final de la sesión la persona a la que evaluaron se pueda llevar algo, ¿sí? De información sobre su rendimiento que pueda compartir tal vez con otro profesional y que pueda seguir su camino avanzando. Y no simplemente fui a un lugar y ya me fue bien y nunca más fui, ¿ya? Porque finalmente tenemos que velar por lo que esa persona con necesidad comunicativa compleja encuentre realmente lo que necesita para comunicarse. Ese es el compromiso, ¿sí? Al hacer la evaluación. Otra herramienta que existe y que esto ya es más tecnológico es un programa que funciona con un seguidor ocular. Cuando ustedes tienen un seguidor ocular, ustedes pueden tener esta aplicación que se llama Gaze Viewer. Y Gaze Viewer a mí me permite evaluar mucho más allá de lo que mis ojos como terapeuta pueden ver, ¿ya? O como evaluador o como mamá o familiar podemos ver. ¿Por qué? Porque Gaze Viewer, por ejemplo, en este caso, lo que yo hice fue poner un video de Peppa Pig, que era la caricatura favorita de este usuario, y yo lo dejé grabando a Gaze Viewer en segundo plano. Ya es decir, pongo grabar sonido y video, y eso lo minimizo, ya no se ve en la pantalla, y hago que el niño o la persona mire su caricatura favorita. Nada más, no necesito nada más, solo que mire algo que le gusta o lo que ustedes quieran evaluar a qué le presta atención. Y en este caso, algo que fuese acorde a su motivación. ¿Ya? Entonces acá pueden ver que los puntos de calor es donde finalmente el niño está fijando su mirada en ese momento. ¿Ya? Y si se fijan, bueno, ahí YouTube cortó el audio de Peppa, ¿ya? Pero el video es con sonido. Puedo ver que le presta atención a las palabras escritas también. Ya puedo ver que dentro de este video él también va siguiendo la interacción, es decir, va mirando a la persona que va hablando, que finalmente le presta atención a algunos objetos, pero son los que los usuarios están, o sea, los monitos están utilizando en ese momento, que presta atención a la expresión facial, etc. ¿Ya? Entonces yo con este programa o teniendo un seguidor ocular puedo evaluar a cualquier persona
a cualquier persona y ver si me está comprendiendo una instrucción, si cuando yo digo perro está mirando la lámina de un perro, si es que aquí le presta atención durante las interacciones en un video, etc. ¿Ya? Puedo ir mucho más allá de una evaluación a ojo desnudo, digamos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá está la lámina de un niño que tiene autismo. Y si se fijan, no mira a los rostros de las personas, no está interesada por las expresiones faciales o tampoco a las palabras escritas de abajo. ¿Ya? Entonces me puede indicar también a qué tengo que apuntar yo también dentro de terapia, más allá de la CA. ¿Ya? O por ejemplo acá se utilizó para evaluar a una pequeñita con síndrome de Rett. Ella tenía 5 años, bueno, tiene, aún no cumple 6, ¿sí? Y acá, por ejemplo, vemos que la evaluadora al decir la palabra quiero, ella estaba mirando acá abajo, lo sé porque esos puntos azules me dan el orden en el que ella miró. Ella dirige su mirada al botón seleccionado que es querer, y luego a la ventana de mensajes, donde aparece la palabra escrita, es decir, presta atención y responde al interlocutor al modelar el uso del sistema de comunicación, ¿ya? O esta, por ejemplo, Paula explora con su mirada el sistema basado en pictogramas, logrando realizar selecciones en el sistema. ¿Cómo sé? Porque se remarcó el botón amarillo, ¿ya? Esta fue la primera vez que ella utilizaba un sistema de comunicación de acceso visual y logró de inmediato hacer selecciones azarosas, lo cual es similar a un periodo de balbuceo en niños de desarrollo típico, lo cual es muy positivo para el primer acercamiento a la tecnología. ¿Ya? Entonces con esto lo puedo hacer con Gaze Viewer. O acá, por ejemplo, que presta atención a los rostros, a las expresiones faciales, le llaman bastante más la atención, por ejemplo, que un objeto que está inanimado al lado, etc. Gaze Viewer viene incluido en varios seguidores oculares y si es que no lo tienen incluido y ustedes tienen un seguidor ocular, también pueden comprarlo o conseguir un periodo de prueba gratis, ¿ya? Y eso lo pueden hacer dentro de nuestra página web. Entonces ustedes ponen acá, consíguelo en MyToy Dynamics, ¿ya? Y les va a dar esta opción que es comience la prueba o comprarlo directamente, ¿ya? Y aquí dicen los seguidores oculares los cuales funcionan y en los idiomas. Así es que bueno, con eso vamos cerrando. Esas son las herramientas de evaluación que les quería comentar el día de hoy. Entonces, ¿qué tenemos que recordar? Que cada persona con necesidades comunicativas complejas es un mundo, ¿sí? Un mundo no por sí solo, sino que su entorno también es parte de ese mundo y tenemos que evaluarlo y no, ¿cierto?, enfocarnos solamente en la persona porque puede ser que muchas de las barreras de su entorno estén haciendo que esa persona no avance, ¿ya? Entonces, dentro de la evaluación debo identificar el perfil comunicativo de la persona, si es emergente, dependiente del contexto, independiente, y también las competencias comunicativas, cómo se desempeña esa persona a nivel lingüístico, estratégico, operacional y social, ¿ya? Y así me va a determinar, me va a ayudar a saber que finalmente qué tipo de sistema de comunicación necesito, ¿ya? Debemos entonces determinar la necesidad de un sistema alternativo aumentativo de comunicación con el screening de comunicación, determinar las habilidades comunicativas actuales, contextos a trabajar y habilidades del compañero de comunicación con la evaluación, ¿cierto?, de habilidades, o sea, de evaluación de necesidades en comunicación aumentativa alternativa. Después tenemos que determinar el método de acceso, cómo esa persona va a hacer clic en el sistema de comunicación con el screening, que me puede servir bastante el screening de métodos de acceso, ¿ya? Después, si es que determinamos que con ese screening es suficiente, ya encontré el método de acceso, está bien, y si no, tenemos que buscar hacer ese screening ya con el método de acceso que creemos que funciona, ya sea TH, seguidor ocular, con pulsadores, etc. También recordar que si el método de acceso es de acceso visual, finalmente lo que creemos que va a funcionar, existe el formulario de observación de la mirada que me va a ayudar a registrar todas las características visuales de la persona para determinar qué es seguidor ocular o qué finalmente, con qué configuración necesito yo ese seguidor ocular. Ahí el mismo formulario me va a ir diciendo qué es lo que tengo que anotar, ¿ya? Y para personas con necesidades comunicativas complejas de suma utilidad, contar con un seguidor ocular al momento de evaluar porque me va a permitir ir más allá de lo que mis ojos evaluadores pueden ver, ya para entregar una información sobre a qué le presta atención, en qué orden, si le gusta o no, si hay un conocimiento sobre la lectoescritura, etc.
Sea o no de acceso visual el método de acceso que finalmente va a usar la persona, un seguidor ocular siempre va a ser positivo a la hora de evaluar a una persona que le cuesta comunicarse de forma hablada, ¿ya? Y realmente puede hacer muchísimo la diferencia. Así es que bueno, ¿dónde pueden seguir aprendiendo? En nuestro canal de YouTube hay un webinario que es de métodos de acceso en donde revisamos el screening de comunicación, el screening de métodos de acceso completo. Así es que pueden pueden buscar ese webinario en nuestro canal de YouTube, al igual que muchos otros webinarios más específicos de lo que hablamos el día de hoy. Y también contamos con guías. Tenemos la guía de comunicación aumentativa alternativa de alta tecnología en nuestra página web, en donde ustedes pueden revisar todo lo que existe en tecnología asistida para la comunicación hasta la actualidad y puedan elegir y puedan ver qué ofrece, qué funcionalidades tiene, para qué sirve, qué diferencia hace su uso, ¿ya? Así que también la pueden descargar dentro de nuestra página web, lo pueden encontrar ahí. Y si ponen en YouTube, o sea, en Google, es como guía de comunicación sea todavía Inox, igual les va a aparecer. O al menos a mí me aparece. Para comenzar o hacer una evaluación muchas veces, bueno, también, como yo les mostraba imágenes, contar con un sistema de comunicación que la persona pueda probar durante la sesión. Entonces, pueden obtener la versión de prueba de 60 días de TD Snap, que es la aplicación de pictogramas que vimos en algunas fotos en esta capacitación, y lo pueden descargar directamente con ese QR. ¿Ya? Después de esos 60 días, lo único que pasa es que la voz se corta, pero el sistema sigue funcionando y pueden seguir imprimiendo todas las páginas del sistema, por ejemplo, para hacerse de baja tecnología o compartir contenido a distancia, como es una de las grandes características de TD Snap, etc. Pueden seguir utilizando, solo se corta la voz, ¿ya? Y recuerden que en el link de nuestra biografía de Instagram, ahí están las guías de comunicación, hay materiales, hay actividades, materiales, el acceso a las distintas comunidades que tenemos dentro de la web, etcétera. Y también algunos screenings de evaluación. Así es que vayan a ese link cuando necesiten información o ver qué capacitaciones están disponibles para inscribirse semana a semana. La próxima semana vamos a hacer una capacitación enfocada en CAA y personas con síndrome de Rett, así es que todos invitados también en este día a esta misma hora. Eso, si quieren contactarnos, nos pueden contactar en el siguiente QR. En los distintos países en donde nos encontramos, trabajamos formando equipo con distintas fundaciones, centros de rehabilitación o empresas con las que compartimos valores, obviamente, que son ellos, que son nuestros partners. Y aquí, escribiendo a este QR, nosotros los podemos poner en contacto con el partner correcto si es que su país no aparece en esta lista. Igualmente estamos cubriendo muchos más países de Latinoamérica de los que aparecen acá, de España por supuesto también, con los partners más cercanos que ya tienen experiencia atendiendo a países vecinos también. Muchísimas gracias por escuchar y nos vemos en el próximo webinar.